Hola, buen día, talentos. Gracias por acompañarnos en Talentland Latinoamérica. Es para mí un placer presentarles a Pablo Pérez de Globan y que nos va a dar una plática súper interesante. ¿Codear será más inteligente? Bienvenido, Pablo. Gracias por este tiempo y pues te dejo con nuestro público. Muchas gracias, Ángel, a todos, muchas gracias y a la organización, a Talentland, por la oportunidad que nos brindan y este espacio que nos facilitan para poder compartirles nuestra experiencia desde la inteligencia artificial y los proyectos que venimos desarrollando en donde trabajo, que es Globant. Les voy a compartir una presentación en donde vamos a navegar, vamos a ir por un mundo en el que codear se va a hacer mucho más fácil, mucho más intuitivo gracias a la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar a codear. Entonces, el futuro viene enmarcado hoy día y el presente, en realidad, por la inteligencia artificial. Hace unos 5 años, donde creíamos que no había campo para más innovación y que ya la tecnología había copado todo lo que se podía realizar, la inteligencia artificial ingresa y aparece, resurge como el fénix entre sus cenizas para poder ampliar más este espectro de innovación y sobre todo en el campo de desarrollo de software, tiene una incursión muy importante. Y precisamente nosotros como empresa, en Globan, como una empresa que hace desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial ha permitido crear nuevas herramientas y soluciones que permitan desarrollar software de manera ágil y de buena calidad. Nuestra visión a futuro es crear un ambiente aumentado, lo denominamos nosotros, y aumentado es todo lo relacionado con inteligencia artificial y que le involucra. Y hablando de codear, los voy a situar en un contexto, en una situación bien particular que normalmente pasa en todos los proyectos y en las empresas. Y es aquella donde los que somos nuevos a veces y que podemos ser juniors inclusive en nuestro campo de desarrollo, nos frustra a veces la falta de colaboración o nos sentimos atascados y no sabemos qué hacer. Y a veces tenemos que acudir con frecuencia, no a veces, sino con frecuencia, acudimos a alguien que es senior, que pueda ayudarnos a apagar todos los incendios en los que estamos metidos. Y cuando estamos solos, no sabemos ni cómo apagar un incendio. Pues bien, para codear, para que el codear sea más inteligente, usando la inteligencia artificial, tenemos que entender primero un campo muy bonito que es el del procesamiento del lenguaje natural, que es donde la inteligencia artificial ha aportado lo suficiente para desarrollar todo lo que conocemos hoy con procesamiento de texto y procesamiento de voz. El procesamiento del lenguaje natural es un área donde las computadoras, las máquinas, entienden el lenguaje humano. Lo que nosotros hablamos, nuestro idioma, español, inglés, chino, mandarín, ruso, no es una tarea fácil para una máquina entender nuestra comunicación, porque es básicamente enseñarle a a una máquina a comunicarse como lo hacemos nosotros los humanos. El procesamiento del lenguaje natural es algo que no es nuevo, algo que tanto como las redes neuronales data de los años 50. El primer ejercicio o el primer producto que se considera dentro del procesamiento del lenguaje natural es un traductor que elaboraron en 1954 la gente de IBM, época donde estaban haciendo la Guerra Fría y precisamente habían creado un traductor muy sencillo de 200 palabras de ruso a inglés y de inglés a ruso. Hoy ha evolucionado tanto que si se fijan en los últimos
7 años, desde el 2013, con el aceleramiento de los servicios en cloud y el repotenciamiento de las redes neuronales y el deep learning, se han creado nuevas herramientas, se han creado nuevas técnicas, se han hecho nuevos algoritmos que han permitido el aceleramiento de este procesamiento del lenguaje natural que sea cada vez más rápido, más efectivo. Y ustedes escucharán o habrán podido leer o habrán escuchado en algún momento temas como embeddings, Word2Vec, el TF-IDF, vectorizar, búsquedas semánticas, y en este contexto se va a enmarcar el procesamiento del lenguaje natural. Yo sé que les va a volar la cabeza, pero quiero que vean que el objetivo principal del procesamiento del lenguaje natural es convertir texto en números para que pueda ser llevado en un espacio donde se puedan ejecutar operaciones con números sin perder el significado de las palabras, es decir, conservar su valor semántico. Y bien, para alcanzar ese objetivo, yo creo que lo más intuitivo, lo más natural que uno puede hacer es a través del conteo de palabras. Y el conteo de palabras en estadística nos puede llevar a el cálculo de probabilidades. Entonces, siendo así que el procesamiento natural de lenguaje lo que hace es transformar el texto en números a partir de estimar probabilidades de sentencias. Esas probabilidades se construyen a partir de los conteos y los conteos nos pueden llevar a un vocabulario, que es la combinación de todas las palabras, entre ellas posibles, que dentro de un texto o de una gran cantidad de textos que conocemos como corpus, se pueda presentar. Ese conteo y esas probabilidades con todas las combinaciones posibles de palabras nos pueden llevar a dar un dolor de cabeza porque estamos hablando de que tan solo en inglés hay más de 322,000 palabras diferentes. El combinarlas, el hacer una combinatoria de al menos 5 o 10 palabras lleva a millones de combinaciones posibles, sin contar con que hay diferentes digámoslo así, variaciones entre las palabras que conservan el mismo significado, sin antes hablar tampoco de los problemas de sinónimos, de antónimos, en general, particularidades de lo que tenemos en nuestro lenguaje. Entonces, el problema también se traduce en un problema de Big Data, en un problema donde contamos con demasiada información, podemos extraer de un texto demasiada información y es tanta la información que nuestros recursos se ven limitados para poder superar ese procesamiento, este impasse de poder procesarlo. Entonces llegan los embeddings que no quisiera traducirle al español porque no tiene una traducción adecuada, me parece, pero pues utilizar el nombre real que son embeddings es una forma de representar, de reducir una gran cantidad de características o de números en algo más chico, conservando su significado. Hay muchas técnicas hoy día, unas por mencionar son las que les muestro ahí en pantalla, ¿sí? Todas técnicas estadísticas como el PCA, el TSNE o el Singular Value Decomposition, pero pues hoy día tenemos el Deep Learning, gracias a que desde el 2013, como lo había mencionado antes, se empezó a repotenciar el procesamiento de datos en la nube y los servicios cloud. Entonces es un pequeño paso en el aprendizaje de máquina, pero es un salto gigante en el procesamiento natural del lenguaje. Y el que más destaco, solo por mencionar, es el famoso Word2Vec que crearon en Google hacia el año 2013 por este señor Mikolov, que por accidente se dio cuenta que usar redes neuronales con una falsa tarea de predicción permite hacer un conteo de palabras y a su vez comprimir ese vocabulario, ese conteo en un espacio de números más reducido de lo que podría hacer con la combinación de una matriz gigante de todas las palabras de un idioma, como el inglés, que son 320,000, como había dicho. Entonces, este señor diseña unas arquitecturas de redes neuronales
que permite utilizar los pesos con los que se entrenan o se obtienen del entrenamiento de esa red neuronal y permiten dar una representación numérica y casi precisa, conservando la semántica de las palabras. ¿Y cómo hace eso? El truco es muy sencillo. Él determina que las palabras tienen un contexto. Una palabra se ve afectada por sus vecinos y la palabra por sí sola no debe tener significado, necesita de un contexto. Entonces, gracias a ese contexto se desarrolla algo que se llaman los embeddings en procesamiento del lenguaje natural. Pero si vamos hoy más de cerca a lo que está revolucionando el procesamiento natural del lenguaje, y la inteligencia artificial, están los transformers. Los transformers, que así por chistoso que parezca su nombre, estos transformers cumplen la tarea de no solo generar embeddings o representaciones numéricas de palabras, sino que tienen la capacidad de hacer traducciones. Funcionan como una máquina de traductora bajo el modelo de encodear y decodear, en codificar y decodificar, ¿sí? Una analogía a esto de los transformers diría yo que es básicamente lo que conocimos como las máquinas que encriptaban y las máquinas que desencriptaban, como pues lo era la famosa Enigma y la máquina de Alan Turing en su momento. Entonces, después de este preámbulo, les quiero mostrar qué es Augmented Coding. Augmented Coding es la suma del poder del procesamiento natural del lenguaje natural, con el deep learning, las redes neuronales, para entender código software. Bien, entonces, ¿cómo aprendemos a representar código? El objetivo es el mismo, solo que yo ya no tengo documentos de texto, tengo documentos de código, o sea, scripts de código que quiero entender, llevar un espacio de números que conserven su significado y que yo sobre ese espacio pueda hacer operaciones. Una operación es, por ejemplo, una búsqueda, donde yo voy a querer detectar el más similar. Y para eso yo necesito entrenar una red neuronal que utilice muchos datos. Nosotros lo hicimos en más de 1.000 millones de líneas de código en diferentes lenguajes, de hecho 5, Java, C Sharp, TypeScript, JavaScript y Python. Y esto es lo que nosotros tenemos. Lo que hacemos es llevar ese código a un espacio de embeddings, una representación numérica que se puede graficar en un espacio 3D como es el caso, y poder ver cómo se aproximan entre ellos conservando su semántica. De eso se trata una de las funciones de Augmented Coding. Y acá les voy a mostrar la primera de las funciones, que es una búsqueda semántica. Cómo buscar código apalancándonos en esas representaciones numéricas de código, cómo buscarlo utilizando lenguaje natural, lenguaje humano, en este caso inglés, y sin necesidad de hacer una búsqueda por keywords, poder obtener funciones de código que hagan la tarea que yo estoy esperando encontrar en mis palabras, ¿sí? Les quiero hacer una pequeña demostración. Tengo aquí una pequeña demostración que les puedo compartir, que sea de paso, los invito a que puedan visitar nuestra página web donde pueden encontrar más información de este bonito proyecto. Augmentedcoding.com, es muy sencillo, augmentedcoding.com. Y ahí ustedes también podrán tener acceso a una demo que hace búsquedas solamente en Java, en repositorios de GitHub que han sido indexados, o sea, que tienen sus embeddings calculados y sobre los que yo puedo buscar, pues cosas que me parezcan básicas o necesarias si yo fuera un developer, un desarrollador junior. Por ejemplo, cómo leer, esto es en inglés, un archivo de texto que ha sido encodeado o con encoding. Bien, entonces
lo que va a hacer Augmented Coding en esta búsqueda semántica es tratar de asociar, de aproximar el significado que se interpreta en números de esa frase en inglés con la representación numérica que tienen cada uno de los archivos o códigos, scripts en los que quiero buscar. Entonces puedo encontrar, fíjense que puedo encontrar funciones que no tienen la documentación, pero hacen la tarea que pretendo realizar. En este caso, leer un archivo con un encoding. Un ejemplo tal vez un poco más duro es, por ejemplo, try to decode a base 32 string. Fíjense que trato de usar verbos como si fuera a escribir en lenguaje natural y vean que dentro de todas las opciones me retorna funciones que decodifican un número encodado en base 32 a string. Bien, básicamente esta es la búsqueda semántica. Dos funcionalidades adicionales que tiene Augmented Coding es, por un lado, la generación de documentación. Esto es un dolor de cabeza para muchos desarrolladores, pero vemos que una utilidad apalancándonos en este procesamiento de lenguaje natural y de código es poder generar documentación a partir de un código sin documentar. También está la funcionalidad del autocompletado, algo que es semántico y es ir más allá de lo que me puede autocompletar el IDE, ¿sí? Que es basándose como en los patrones del lenguaje, sino ir a entender el contexto de lo que yo estoy desarrollando. Veamos un ejemplo muy sencillo. Bueno, aquí yo tengo un código que yo ya había escrito y es un código, por ejemplo, es una clase ítem. El ítem puede tener una descripción, un nombre, un precio y aquí tengo una función incompleta que no he terminado, entonces la puedo terminar acá. Y fíjense que la herramienta es capaz de interpretar el contexto. Recuerden que las palabras, según Mikolov, tienen un contexto tienen un significado según su contexto. Entonces aquí él descubre que el contexto es el de retornar el precio, establecer el precio de la clase del ítem según según el parámetro que le estoy dando. Entonces fíjense que esto es una función de autocompletado y una función de documentación es aquella que yo podría tomar la función en particular, que es la de establecer el precio, y pedirle a la herramienta que trate de generarme en lenguaje humano una descripción de lo que yo quiero hacer. Entonces aquí hay unas sugerencias, no todas son, digamos, va en orden de relevancia, como de accuracy, de lo que es más probable de generar a partir de lo que le estoy dando. Y ahí genera una documentación, pues que es muy genérica en este caso, que es establecer el valor de un parámetro para un valor especificado. Eso también va de acuerdo a la complejidad de la función. Y pues bien, esto creo que es lo que quería compartirles. Esa era la mini demo. No sin antes cerrar para decirles que este proyecto ha sido reconocido como único. Después de más de un año de trabajo, por fin obtuvimos una patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y pues bueno, no sé, feliz de poder estar en este proyecto liderando un equipo de científicos de datos que son los capos de los capos en temas de inteligencia artificial. Esto es todo lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, no sé, Ángel, si te cedo yo a vos la palabra. Esto es Augmented Coding y para mí fue un placer habérselos compartido a ustedes.
Pues, Pablo, para nosotros es muy interesante esto que nos estás compartiendo, es algo muy, muy, muy interesante. Creo que pues sí hay muchas preguntas, sí hay muchas cosas y pues me gustaría que nos dijeras dónde te podemos localizar, tus redes sociales, este, para poder, consultarte, y tener un poquito más de esto. Seguro, seguro. Sobre el proyecto, vuelvo y comparto pantalla. Sobre el proyecto, en nuestras redes todas están en augmentedcoding.com. Ahí está el enlace. Vuelvo un poquito ahora a la página web, a ver dónde está. Esta es la página web del proyecto. Nos pueden contactar acá. Todo lo que quieran saber del equipo, de nosotros, nos pueden seguir en LinkedIn también. Estamos como Augmented Coding. A mí también me pueden seguir si quieren o si tienen preguntas. Mi LinkedIn es muy fácil, es Pablo Pérez Q, creo que es, aquí es, sí, Pablo A. Pérez Q, Pablo A. Pérez Ujú. Q, se los dejo ahí, creo que lo estoy compartiendo. Y eso es todo. No sé si tenés alguna otra pregunta. Oye, a mí me interesaría mucho saber qué hace Globan con los talentos. O sea, podemos nosotros, dirigirnos contigo, platícanos más de la empresa. Esta plática que nos diste es súper interesante, pero creo que una de las cosas que a mí me gustaría, soy muy chismoso, perdón, Pablo, pero me gustaría saber más, bueno, si yo soy un talento que quiero acercarme a Globan, ¿cómo lo puedo hacer? En qué tipo lo puedo hacer? Dime. Seguro, claro que sí. Nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos un sitio de careers en globan.com careers a las personas que estén interesadas en ser parte de este gran equipo, esta gran empresa que es Globant. Pueden ver las posiciones que tenemos abiertas ahí. Pueden contactarse también conmigo directamente. Creo que mi correo electrónico también las de las chicas de comunicaciones, Agustina, no sé si estuvo en contacto con ustedes, también se pueden sentir libres de escribirnos. Cualquier cosa que yo les pueda colaborar o dudas que tengan en cuanto a inteligencia artificial, que es mi área. Nosotros en Globan tenemos varias áreas, pero la mía en particular es inteligencia artificial. Yo con mucho gusto puedo resolverlas. Nosotros como empresa estamos en más de 17 países, ¿sí? Creo que en 32 ciudades del mundo, siendo Latinoamérica como la región donde más tenemos presencia. En México también estamos, de hecho nuestras oficinas más nuevas son las últimas en México, en Guadalajara, de hecho fue la última que se abrió. Pues los invito a todos a que puedan entrar a la página web, porque mucho les puedo describir del ambiente de trabajo, pero yo creo que se van a enamorar de las fotos que van a encontrar. Pueden seguirnos en Instagram como GlobanPix, @GlobanPix, y pueden ver mucho más de nuestro ambiente de trabajo. No, pues Pablo, te agradezco mucho esta plática. Hay muchas cosas muy interesantes en la inteligencia artificial y creo que tú has sido algo importante que nos compartieras esto de codear, que para muchos de nuestros públicos es mucho de programación y me gustaría pues darte las gracias por este tiempo. No sé si quieras un último comentario, quieras decirnos algo para inspirar a más jóvenes a que sigan trabajando y que puedan desarrollarse dentro de este ambiente. Sí, seguro. Agradecerte a vos, Ángel, por la oportunidad de la participación y a todos los organizadores de Talentland. Es un esfuerzo enorme el que han hecho y se ve.
a los muchachos, a los jóvenes que nos vean, mi mensaje es ya como zorro viejo aquí en esto del mundo de la tecnología, es decirles que siempre sean curiosos, nunca dejen su curiosidad, eh, siempre estén indagando, no creer 100% todo lo que ven por ahí, siempre duden, busquen fuentes adicionales, la curiosidad nunca la pierdan, nunca la pierdan. Si quieren sobresalir en tecnología, tienen que ser una persona con una curiosidad elevada para poder llegar a alcanzar cosas que antes podían ser inimaginables. Pues muchas gracias, gracias por este tiempo, te lo agradezco mucho. Gracias talentos por seguir acompañándonos y pues sigan con la programación de Talentland Latinoamérica. Muchas gracias.